Nosotros vamos a exponer lo que es el método Vogel. Como se puede ver, aquí tenemos la lista de integrantes. Este método es utilizado para resolver problemas de optimización relacionados con el transporte. El método se acerca mucho al óptimo deseado, pero se requiere un mayor esfuerzo si comparamos con otros métodos. Basándonos en la resolución de un problema de transporte, este método actúa como una solución básica. En los problemas de transporte y en la investigación de operaciones, el objetivo es encontrar un coste óptimo que nos muestre el transporte del producto, desde varias ubicaciones de su suministro a varias localizaciones de demanda. Vamos a pasar también ahora a cómo se ha creado, cómo ha surgido este método. Bueno, el origen del método Vogel, con la llegada de la revolución industrial, los problemas empresariales crecieron, entre ellos los de asignación en tareas y costos. Por esta razón, surgieron algunos métodos que permitieron hacer de forma eficiente. En el año 1955, Harold Kuhn plantea el método húngaro. A la vez, comienza a desarrollarse otros similares en la rama de administración de operaciones. Uno de los problemas principales surge en el transporte. El objetivo es como decir rutas, tiempos o destinos, basándonos en la necesidad de minimizar los costos para satisfacer la demanda y la oferta. William Vogel propone para ello el método de su nombre, un método que por medio de algoritmo resuelve los problemas relacionados con los transportes y la asignación. Buenos días. Continuando con la exposición, vamos a dar a conocer los objetivos y las características junto con la importancia que tiene este método. ¿Podrían continuar? Ya. El primer objetivo, así en más claridad, es reducir al mínimo posible los costos de transporte, como ya se había mencionado, destinados a satisfacer los requerimientos totales de la demanda y materiales. Otro punto se puede dar a conocer que es este método Vogel, por lo tanto, tiene como el objetivo principal minimizar dichos costes. Se puede decir que es el más eficaz que el método de la esquina noroeste, los costos mínimos, y ya que la solución inicial encontrada por este método por lo general nos da una solución más óptima al resultado. Dando a conocer las características por las cuales se caracteriza este método es el más elaborado que los anteriores, más técnico y más dispendioso. También otro punto, tiene en cuenta los costos, las ofertas y las demandas para hacer dichas asignaciones. Bueno, generalmente nos deja cerca al óptimo, a lo que queremos llegar. Bueno, a continuación van a exponer las ventajas y desventajas y soluciones. Ventajas del método Vogel. Es un método preciso y totalmente imparcial. Todos los datos se llevan a una matriz, oferta, demanda u origen-destino. Se escogerá aquel sitio que produzca los menores costos de transporte, tanto a la materia prima como del producto terminado. Conduce rápidamente a una mejor solución. Tienen en cuenta en el análisis la diferencia entre los menores costos de transporte. A continuación, mi compañero va a decir las desventajas. Continuamos con la exposición. Vamos a ver un poco las desventajas del método Vogel. Bueno, una de las ventajas son los costos de transporte son una función lineal del número de unidades embarcadas. Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas. Bueno, es decir, que sí o sí tiene que ser de la misma unidad. Los costos unitarios de transportes no varían de acuerdo con la cantidad transportada. Es decir, da igual transportar 1 que transportar 1000. El costo es por unidad. La oferta y la demanda deben ser iguales. O sea, que el transporte es equilibrado. Por último, las cantidades de la oferta y demanda no varían con el tiempo. Es decir,
que la oferta y la demanda siempre van a ser las mismas. Bueno, continuando con la exposición, los pasos a seguir en el método Vogel. En primer lugar, debemos calcular una penalización que añadiremos la matriz inicial. Para realizar este paso se restan los dos costos menores en cada fila y columna. A continuación se utiliza aquella fila o columna con una mayor penalización. Si hubiera dos valores máximos iguales, la elección es a juicio de quien realice el análisis. A continuación debemos fijarnos en aquella fila o columna que habíamos elegido. Escogemos la celda que tenga un costo menor y le asignamos el mayor número de unidades de demanda. Teniendo en cuenta la oferta disponible, de esta forma, el resto de esa fila o columna será cero y la podremos eliminar. Por último, hay que tener en cuenta una serie de reglas finales. Si queda solo una fila, se detiene el algoritmo. Si esta tiene valores positivos, hay que determinar las variables básicas de la solución. En caso contrario, se vuelve al punto primero y se reinicia el proceso. Como podemos ver, primeramente tenemos que ver de cada fila o de cada columna los dos menores números. Y es por eso que se hace una primera diferenciación. Es por eso que los de la primera fila es el 5 y el 1. Y la diferencia es 4. Respectivamente se hace con la segunda fila y con la tercera fila. Y ahora, siguiendo con la columna, se hace lo mismo. Se escogen los dos menores números. De la columna 1 sería el 1, después respectivamente el 3 y el 7. Como podemos observar, nuevamente se hace una diferenciación para poder hacer una eliminación de lo que es la tercera columna. Entonces, tenemos como resultados, se hace una diferenciación y tenemos como resultado el 4. Posteriormente, hacemos de la segunda fila, tenemos de la segunda columna, se hace una diferenciación y tenemos de la segunda fila, tenemos resultado 2, de la tercera fila tenemos como resultado 3, y luego se hace una diferenciación de la primera columna. Tienes como resultado 1, de la segunda columna es igual a 3. Entonces, con esto queremos, el objetivo de esto, necesitamos encontrar la función z, lo cual haremos, entonces lo que haremos será restar los renglones, lo que haremos será sumar el número de renglones más el número de columnas menos 1. Entonces será, como son 3 renglones y más 3 columnas menos una celda ocupada, serán igual a 5 celdas ocupadas. Entonces la función z sería 2 por 5 más 10 por 1 más 3 por 2 más 11 por 0 más 4 por 3. En total, 38 sería el costo total de envío. Bueno, ya concluyendo el tema, en conclusiones, este método requiere mayor esfuerzo, pero conduce a una solución inicial bastante mejor, pues tiene en cuenta la información de los costes de transporte a través de penalizaciones de la fila, también de la columna, que representa el posible coste de penalización que se obtendría por no situar unidades a transporte en una determinada posición. Con esto finalizamos, ¿no?, el tema. Bueno, licenciado, nosotros vamos a continuar con la exposición. Tengan todos muy buenos días. Nosotros vamos a explicarles sobre lo que son los modelos de transporte a un mínimo costo. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre lo que son los modelos de transporte. Un modelo de transporte es un caso especial de la programación lineal, es decir, que parte de ahí tiene su origen ahí, cuyo propósito es llevar o transportar unidades de un determinado producto desde un conjunto de fuentes a un conjunto de destinos. Es decir, desde la producción de un producto a la fase de venta del mismo producto, pero en diferentes destinos. Para que se comprenda mejor este concepto, podemos hacer un pequeño ejemplo. Voy a mencionar primero que mayormente esto se trabaja en empresas industriales, así que bueno,
Pongámosle que tenemos una empresa de mesas y sillas y pongámosle que nuestra empresa queda en Sacaba, ¿ya? Entonces, a lo que se refiere la teoría de decir un conjunto de fuentes a un conjunto de destinos, quiere decir de que la producción que nosotros hacemos en nuestra fábrica de Sacaba, es decir, desde una materia prima hasta un producto terminado, que son las mesas y sillas, si bien lo terminamos nuestra producción y, no sé, de 900 unidades, por decir, de cada uno, eso es lo que hay que distribuir a nuestros diferentes mercados que tenemos. Es decir, un ejemplo, que en Cochabamba podemos tener una tienda en la cancha, por ejemplo. Podemos tener otra tienda en Oruro, en el mercado Cantuta, digamos. En Potosí, en el mercado minero, listo. En La Paz, y así sucesivamente. Pero lo que trata transportes es de que nosotros tenemos que llevar nuestro producto terminado, que está en Sacaba, a diferentes destinos, es decir, a nuestros mercados para que vayan a la venta. Entonces, el modelo de transportes netamente se enfoca en ese costo que deriva del transporte para llevar nuestro producto a un destino final para su venta. Entonces, en conclusión, es decir, que el modelo de transporte, su objetivo es minimizar ese costo total de transporte. ¿Y cómo vamos a saber cuánto es la rebaja, por así decirlo, que nos puede ofrecer una empresa? Un ejemplo, digamos que Transazul viene y nos dice de que el presupuesto para llevar nuestro producto a Cochabamba, La Cancha, a Oruro, La Paz, Potosí, etcétera, es de 20.000, digamos. Pero si negociamos hay una rebajita, ¿no ve? Entonces, pongámosle que nos rebaja hasta 15.000. Listo, cerramos el trato. Entonces, lo que significa esto es de que si es menor el costo, es mucho mejor. A esto se va. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros si ese costo se puede optimizar, si ese resultado final se puede optimizar? Eso lo vamos a saber mediante técnicas de resolución, que a continuación les van a explicar cuáles son y de qué tratan. Siguiendo con las técnicas de resolución, las técnicas manuales de resolución se divide en dos grupos. La primera, que es técnicas de inicialización, o como también podemos llamar costo inicial. Su objetivo es encontrar una tabla básica y factible, siempre y cuando respetando las fórmulas para iniciar el modelo de transporte. Entonces, para resolver el costo inicial se puede realizar mediante los tres métodos diferentes, que son el método del mínimo costo, el método de esquina noreste, el método de aproximación de Vogel, que no específicamente estos tres métodos van a dar el mismo resultado. Solamente saca lo que es el costo inicial de un producto, que luego ese costo inicial se va a profundizar para sacar el mínimo costo, que es con la optimización. La segunda técnica es técnica de optimización, o como también podemos llamar costo final. Su objetivo es hallar la tabla óptima, ya a partir de una tabla básica y factible. Aquí tenemos que encontrar lo que es la rebaja, es decir, aquí finaliza el ejercicio, porque sí o sí tiene que haber una tabla de costo inicial y como también una tabla de costo final. Entonces, aplicamos lo que son estos dos métodos, lo que es el método de cruce de arroyo y el método MODI. También ahora, ya en la actualidad con la tecnología, para no hacerlo de forma manual, sino de otra manera, hay diferentes aplicaciones digitales que nos pueden ayudar a resolver, llenando datos y directamente a interpretar lo que son los resultados. Es una facilidad que tenemos hoy en día también. Pero nosotros en nuestra exposición nos vamos a enfocar lo que es básicamente en el método mínimo costo. Bueno, siguiendo con la exposición, para el planteamiento de la tabla de transporte, este planteamiento de transporte sirve para todas las dicas anteriormente mencionadas. Primeramente, para la tabla de transporte se tiene una tabla de doble entrada, donde en las filas se anotan las fuentes y en las columnas los destinos. Por tanto, cada casilla representa una ruta de transporte. Al lado derecho de cada fila se anota la oferta de la correspondiente fuente y en la parte inferior de cada columna se anota la demanda del correspondiente destino. En la parte superior derecha de cada casilla se anota el correspondiente costo unitario de transporte de la ruta realizada.
En tanto, en la parte central de cada casilla se anotan las unidades asignadas a la ruta indicada. Si no tiene ninguna anotación en las casillas, se entiende que son 0 y son 0 unidades asignadas. Para tener una tabla básica, tiene que ser igual al número de asignaciones de filas y columnas. Es decir, el número de filas más el número de columnas menos 1 tiene que ser igual al número de asignaciones que existe en la tabla. En tanto, se llama tabla factible aquella que no tiene asignaciones negativas, donde todas las asignaciones son enteras y donde se verifica que las sumas de las cantidades asignadas por filas y columnas son igual a la oferta y la demanda. Finalmente, se denomina tabla óptima aquella tabla factible que representa el mejor valor posible de la función objetiva, es decir, el costo del total de transporte. Continuando, voy a explicar sobre el método mínimo costo. Este método se puede aplicar para establecer un confiable plan de transporte de una determinada mercancía que provenga de diversas fuentes a diferentes destinos, a un mínimo costo. Y para llevar a cabo, se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1. Como dice, ubicar la casilla que tenga menor costo y asignar tanto como sea posible entre la fila de la oferta y la columna de la demanda. Como vemos en la imagen, el primer paso nos dice ubicar la casilla que tenga el menor costo. En este caso, tenemos dos casillas que tienen el mismo costo. En el primer paso dice, en caso de empate, se debe romper en forma arbitraria. Es decir, que podemos trabajar con cualquiera de estas dos casillas. Paso 2. En este paso nos dice que debemos de eliminar o tachar la fila o columna que ha quedado satisfecha. En la imagen muestra que he trabajado con esta casilla. Vemos de la demanda y su oferta. En sí anotamos el menor costo, en sí la demanda. Restamos 40 menos 40 queda 0 y 60 menos 40 queda 20. En sí la que ha quedado satisfecha es la columna de la demanda. En sí la columna que se debe tachar es esta. Paso 3. Repetir los pasos anteriores hasta cumplir con la fórmula m más n menos 1. Dentro de este paso se pueden presentar dos posibilidades. La primera, que quede una sola columna o renglón. Si esto llega a suceder, se debe detener, ya que se ha culminado el método. Y en la segunda posibilidad, si se llega a quedar más de una columna o renglón, es necesario volver a iniciar en paso 1. Y ya finalizando, cuando hayamos cumplido la primera posibilidad, donde el ejercicio esté bien, calculamos el costo de transporte y calcular la solución del problema. A continuación, voy a explicarles sobre la importancia del método mínimo. Este método, a diferencia de otros algoritmos que asignan envíos y costos de transportes en situaciones de demandas y ofertas, es mucho más efectivo y versátil que diversos métodos de distribución de costos. También suele ser mucho más sencillo debido a que solamente busca designar mayores números de unidades. Debido a la búsqueda de soluciones, este método se gana una gran importancia, ya que tiene la capacidad de ofrecer las mejores soluciones a los problemas. En conclusión, son series de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar una solución al problema específico. Ventajas del método de costo mínimo. Se considera que el método del costo mínimo produce resultados más precisos y óptimos en comparación con el de la esquina noroeste. Esto se debe a que el método de la esquina noroeste solo da importancia al requerimiento del suministro y disponibilidad, con la esquina superior izquierda como la asignación inicial, independientemente del costo de envío. Por otro lado, el método del costo mínimo incluye los costos de transporte. Entre las desventajas está, para obtener la solución óptima, se deben seguir ciertas reglas, cosa que, sin embargo, el método del costo mínimo no las sigue paso a paso.
Otra desventaja sería que no posee la capacidad de aportar ninguna clase de criterio para permitir determinar si la solución conseguida con este método es o no la más óptima. Las cantidades de la oferta y la demanda son siempre las mismas, ya que no varían con el tiempo. También no toma en cuenta otros tipos de factores para asignar, sino más bien solo del costo de transporte. Buenos días, compañeros, buenos días, licenciado. Aquí yo voy a presentar el ejercicio del método de costo mínimo, donde vamos a aplicar cómo funciona. Bueno, primero, para hacer este método se necesita traspasar los datos del ejercicio, donde nos dan los costos unitarios, que son estos puntos amarillos que están resaltados, que son los costos unitarios, y donde están estos destinos son donde van a ir la cantidad de unidades que se les va a asignar para que de este origen vaya a este destino, a este otro y a este otro, al destino 1, al destino 2, al destino 3 y al destino 4. De cada origen se va a distribuir al destino que tenga menor costo el número de unidades que nosotros tenemos a la demanda que ellos están pidiendo. Ahora, el segundo paso es darse cuenta si la demanda y la oferta son iguales. ¿Por qué? Porque si nuestra demanda es menor a la oferta, no se puede aplicar la tabla, no se puede seguir con el siguiente paso, porque nunca nos saldría el resultado, el costo inicial para enviar las unidades a los destinos. En caso de que una demanda no sea menor a una oferta, se le asigna una columna, y en caso la oferta sea menor a la demanda, se le asigna una fila. Ahora, después de haber igualado la demanda y la oferta, se procede a llenar las celdas. ¿Y cómo se realiza este llenado de celdas? Es sencillo. Se empieza a restar los dos números pequeños de cada columna y de cada fila. El número mayor con el número menor se restan. Entonces sería 0 menos 10. 10 menos 0 sería 10. 9 menos 7 es 2. 14 menos 0 es 14. Ahora, en las columnas orígenes sería 10 menos 0 es 10. 7 menos 0 es 7. 9 menos 16 es 5. Aquí me he equivocado. Aquí 11 menos 18 menos 11 es 7. Después de haber sacado estos números, se toma el más grande para empezar a llenar. Y el más grande entre todos estos es el 14. Entonces se empieza a llenar la mayor cantidad de unidades para este destino. Entonces, si yo asigno 5, que es la mayor cantidad entre estos dos, aquí arbitrariamente es donde se puede elegir si elimino una columna o si elimino una fila. En este caso, yo prefiero eliminar una fila, y como ya no puedo asignar más en esta fila, el 5 muere ahí. O sea, ya no se puede asignar más. Se tacha. Después de haber hecho este paso, se hace con lo siguiente, se hace lo mismo, es un bucle, hasta completar la cantidad exacta que nos dice esta fórmula, que nos dice que es el número de destinos más el número de orígenes, o sea, columnas más filas, que sería 4 columnas más 3 filas, menos una que ya está ocupada, que es 6. Y como ven aquí hay 6 casillas llenas. Una vez encontradas estas 6 casillas, directamente se saca el costo inicial para el envío de estas unidades a los destinos, que es la cantidad de unidades por el costo unitario. Como se puede ver aquí, 15 por 0 más 0 por 7 más 15 por 9 más 10 por 20 más 5 por 0 más 0 por 18. Y el total del costo inicial para el envío de estas unidades sería 375. Eso sería todo. Bueno, un tema que nos ha tocado es transporte, la última parte que va a ser la asignación, más específicamente el método húngaro. A continuación, mi compañera Sara va a explicarles un poco de la teoría. Buenos días. Ok. El modelo de asignación es un modelo particular del modelo de transporte.
se define como la asignación de n número de trabajos a n número de máquinas, con la única condición de que se asigne una sola máquina a un trabajo de la misma manera que un trabajo a una sola máquina. Dado este planteamiento, se define que la decisión van a ser binarias. Ok, el balanceado de modelo. ¿Qué es el balanceado de modelo? Como ya les había dicho, tiene que ser 1 a 1. Cuando va a tener un trabajo y va a tener una máquina, significa que está balanceado. Pero ¿qué pasa cuando el número de trabajos es mayor al número de máquinas? Se precisa de máquinas ficticias, para lo que se les asigna un valor de 0. De la misma manera pasa si hay mayor número de máquinas que trabajos. Método de resolución. El método de resolución puede ser el método de los ceros o también llamado algoritmo húngaro. Es un método de resolución no computacional, o sea, se lo hace manualmente y es una manera rápida de llegar a la respuesta. Requiere de 2 fases, pero dependiendo si el ejercicio es sencillo, no necesitamos de la segunda fase. Ok. El objetivo es que en cada fila y en cada columna tenga al menos un 0. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero, en la columna se encuentra la menor cantidad posible y se le resta a toda esa columna. Eso sigue para cada columna. Lo mismo se hace en las filas. Se adquiere la menor cantidad asignada y se le resta a cada columna. Cuando se tiene una asignación factible es cuando ya se ha terminado el ejercicio, que es una ya. Bien, si no hemos hallado esa asignación factible, pasamos a la segunda fase. Con la tabla que nos ha quedado en la primera fase, vamos a tacharla. Todas las que tengan ceros, las echamos de manera horizontal o vertical, según sea el caso. Bien, ahora, ¿qué pasa con las demás? Los números que no están tachados, se escoge el número menor, y ese número menor se los resta a todos los números que no estén tachados por las líneas. Y los números que sobren, y ese se le suma a los números que tengan estén tachados por ambas líneas. Ahí es cuando se llega a la asignación óptima. De ahí se les asigna un número a cada tarea y por lo tanto se llega a que cada tarea va a tener una sola máquina. ¿Cómo podemos aplicarlo esto en algún ambiente, digamos, podría ser en personal, que podríamos decir que un trabajador va a tener un solo puesto de trabajo? Va a quedar más claro con la explicación de los ejercicios que van a ir gradualmente. Bueno, a continuación vamos a resolver un ejercicio sencillo. Luego mis compañeros irán explicando otros ejercicios de un poco más de complejidad. Como podrán ver aquí dice, una cadena de restaurantes planea construir 4 sucursales. Anteriormente la compañía empleó 4 constructoras. Estando satisfechas con su trabajo, las invitó a concursar por cada trabajo. A continuación pueden ver la tabla. Tenemos en las columnas tenemos las constructoras y en las filas tenemos las tiendas. Estos son los datos en miles de dólares. Bueno, en el primer paso tenemos a seleccionar de cada fila el número menor. En este caso de la tienda 1, que sería la fila 1, tenemos el 82. De la tienda 2 tenemos el 76. De la tienda 3, el menor sería el 80 y de la tienda 4 sería el 83. A continuación, se resta de cada fila por el número menor hallado. Como podrán ver en esta tabla, ya hicimos las restas, que sería de 82 menos 85, 3, 82 menos 88, 6, 82 menos 87, 5. Y el número menor, 82 menos 82, 0. Así se procede en todas las filas y nos da esta tabla. Como siguiente paso, entonces, una vez hallados los mínimos del costado de las filas y restado, procedemos a hallar los mínimos de las columnas. En este caso tenemos el mínimo de la columna 1, que sería el 1, de la columna 2 también sería el 1, de la columna 3 también el 1, y de la columna 4 sería el 0. Posteriormente se sigue con la tabla ya final, que va a explicar el compañero Aldo. Siguiente. Una vez realizadas las restas en filas y columnas, obtenemos los ceros. Estos ceros indican la posibilidad que tiene cada constructora de realizar una tienda. En esta matriz es posible obtener rápidamente una asignación factible.
revisamos cómo quedan las asignaciones y ubicamos cuál tienda corresponde a cada constructora. Para esto es necesario regresar al cuadro original. El cuadro original nos indica que en la tienda 1 puede ser construida por la constructora 4. Como vieron en el cuadro anterior, la tienda 1 es realizada por la constructora 4 y así sucesivamente obtenemos cada cero. Estos ceros van eliminando cada tienda que va a ser realizada por cada constructora. Para obtener el costo total debemos sumar el costo de cada constructora. Como ven, la tienda 1 tiene 82, la tienda 2 81, la tienda 3 77 y la tienda 4 82. Nos da un total de 324. Bueno, continuando con la exposición, aquí vemos otro método de húngaro, un ejercicio. En este caso, para tomar en cuenta este ejercicio, tenemos que seleccionar los símbolos que serían A, B, C, D. Esto lo vamos a contar como si fueran operarios o empleados de una empresa. Las columnas 1, 2 y 3 serían las tareas asignadas para cada empleado. Y los números del centro serían los costos por asignación de tareas. En este caso, tenemos que escoger el mínimo valor por cada fila. En el caso de la fila A, escogemos el número 44 porque es el menor de la fila. Entonces, de la B sería 56 porque hay 4 números, serían 56, 60, 60 y 68. Entonces, escogemos el número 56. Posteriormente, restamos, por ejemplo, de la fila A, 44 menos 48. Eso podemos ver en esa parte, que sería 48 menos 44, 48 menos 44, y así sucesivamente. Una vez hallado todo esto, sacamos todos los valores y nos da como resultado nuevos valores, que serían estos, 44, 4, 0, 11 y dependiendo de cada columna. Una vez sacado todos los resultados, nos va a dar nuevos valores. En este caso, solo tenemos que concentrarnos en los ceros. Entonces, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a trazar una línea, dependiendo, mejor si trazamos más ceros en cada línea. Entonces, aquí podemos ver que ya hemos trazado las dos líneas que serían de la columna 1 y 4. Entonces, tachamos esas dos líneas, es como si no existieran, y tomamos solo las filas 2 y 3. Entonces, el número 2, que está pintado de color amarillo, sería el mínimo del número en que hay en esas columnas. Entonces, restaríamos a cada número con este valor, que sería 4 menos 2, 4 menos 2, 9 menos 2, y así sucesivamente. Entonces, tendríamos nuevos valores. Entonces, prosiguiendo, serían el 2, 2, 2 y 7, 4, 2 y 3, que serían de las columnas 2 y 3. Y aquí me he olvidado recalcar que cada que hay una intersección, en vez de restarlo, se suma. Entonces sería de la columna D y 1, sería 0 más 2. De la columna D y 4, sería 4 más 2. Entonces, una vez hallado, nos da nuevos valores. Como pueden ver, hay muchos ceros, y formamos una intersección de cada uno. Mientras más ceros hayan una intersección, en este caso tendríamos que trazarlo. Y posteriormente nos quedan nuevos valores. Entonces, no tomamos en cuenta las líneas que están trazadas. Entonces, solo sería 1 en este caso, el valor mínimo de las líneas que no están trazadas. Entonces, tomamos el valor 1 y lo restamos con las demás filas que no están trazadas. Entonces sería 4 menos 1, 11 menos 1, 2 menos 1, así sucesivamente. Entonces esto nos daría nuevos valores que se siguen posteriormente. Una vez seleccionado todos los valores, en este caso, como pueden ver, nos da 0. Y la idea aquí es trazar las líneas que tengan más ceros posibles. Entonces, como pueden ver, en la columna A, B, C y D hay ceros. Entonces tenemos que trazar las líneas para que se anulen. Y aquí posteriormente acabaría el ejercicio. Entonces, como resultado nos daría... marcamos todos los ceros, identificamos y los hallamos. Aquí la idea simplemente es hallar cuál cero pertenece a cuál. Recordemos que el operador solo puede hacer una tarea a la vez, no puede hacer dos tareas a la vez. Esto con el objetivo de minimizar los costos y hacer una eficaz tarea. Entonces, en la columna B1, podemos identificar que el trabajador B solo puede hacer una tarea. En la columna D
de la columna 2, entonces también puede ser solo una tarea. Entonces las demás columnas se identifican, pero solo pueden hacer una tarea dependiendo del operario. Una vez hallado de color amarillo las columnas, entonces proseguimos y decimos que el 56, el 44 y el 90 y el 44 son las tareas asignadas para cada operario. Entonces la columna A sería el 4, el B el 1, el C y el 3 y el D el 2. Entonces sumamos todas las columnas marcadas en color amarillo y esto nos daría como resultado 234, que es el modelo más eficiente y el que menor costo tiene. Buenos días, licenciado, compañeros. Bueno, este ejercicio va a ser de una maximización. Para que lo puedan entender, les voy a leer la orden. Una organización de recolección de café cuenta con 3 equipos de siembra y cosecha del mismo equipos 1, 2 y 3. Estos equipos de trabajo se encuentran entrenados para trabajar en condiciones particulares del proceso, condiciones como lo son el tipo de suelo, las condiciones de clima y el tipo de grano. La organización cuenta con 4 terrenos disponibles para efectuar el proceso de siembra y cosecha, terrenos A, B, C y D. Estos terrenos tienen condiciones particulares de suelo, clima y tipo de grano. Cada equipo cuenta con la capacidad de efectuar el proceso en solo uno de los terrenos disponibles, salvo el equipo 2, que cuenta con una serie de herramientas tecnológicas que le permiten realizar la siembra y cosecha del grano en 2 de los terrenos disponibles. Bueno, como ven, el primer cuadro es la matriz que nos da el ejercicio. Sin embargo, para el método húngaro necesitamos una matriz cuadrada. Tiene que ser, es decir, que tiene que ser la misma cantidad de columnas que de filas. Para esto tenemos que tener un equipo ficticio. Como nos dice el ejercicio que el equipo 2 puede abarcar 2 terrenos, tenemos el equipo 2B. Ya que es ficticio, debe tener los mismos valores que el equipo 2A, así llamado, que es el equipo 2 original. Así tenemos nuestra matriz cuadrada, 4 filas, 4 columnas. Teniendo ya nuestra matriz cuadrada y el ejercicio es de maximización, para poder realizar el método húngaro debemos tener una matriz de minimización. Para esto buscamos el valor mayor en la primera matriz, que es el 15. Este 15 vamos a restar con cada uno de los valores, sin tomar en cuenta su signo. Es decir, si restamos 8 menos 15, no se va a contar el signo perdón. Y vamos a tener la siguiente matriz. Bueno, continuando con la exposición, este ejercicio en especial nos pidió que hagamos una maximización, por eso hicimos los pasos anteriores y ahora vamos a ir con la segunda parte, que es la de la minimización. La finalidad del ejercicio al final es obtener la máxima cantidad de cosechas de sacos de café. En la segunda parte empezamos con la minimización, que tomamos en cuenta las filas, que son todas las celdas en horizontal, y hallamos el mínimo de cada una de las filas. Por ejemplo, en la primera fila, el mínimo de las celdas, que son 2, 8, 3, 3, la celda mínima es la de 2. En la segunda fila lo mismo, la celda con menor valor es 0, 0 y 2 al último. Entonces, una vez identificadas estas celdas con el valor mínimo, este valor lo vamos a restar a cada una de las celdas de su propia fila. Eso ya lo podemos ver en el segundo cuadro, donde, por ejemplo, en la primera fila, si nuestro valor mínimo fue 2, lo restamos con cada una de las celdas. 2 menos 2 es 0, 8 menos 2 es 6, 3 menos 2 1 y 3 menos 2 nuevamente 1. Eso con cada fila. Una vez ya minimizadas las partes de las filas horizontales, procedemos a minimizar las columnas, que son las verticales. Nuevamente, en cada columna identificamos el menor valor. Por ejemplo, en la primera columna el menor valor viene a ser 0. En la segunda columna el menor valor de ahí de los 4 viene a ser 2, 0 y 1 en las siguientes columnas. Una vez identificadas, hacemos lo mismo que la anterior. Ese mínimo valor de la celda identificado lo restamos a cada una de las celdas de su propia columna, cada uno correspondiente a su columna. Por ejemplo, en la primera columna del segundo cuadro, que es la que dice terreno A, el menor valor ha sido 0. 0 menos 0 es 0. 5 menos 0, 5. 5 menos 0, 5 y 0 menos 0, 0. En la segunda columna de terreno B, el valor identificado ha sido 2.
Por lo tanto, 6 menos 2 es 4. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Y así con cada columna. Procedemos a la siguiente parte. Ahora podemos ver que una vez restado todas estas que, como dijo mi compañera, procedemos al trazado de las líneas. Lo que tenemos que hacer es trazar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas. Entonces tachamos el terreno A, el equipo 1, equipo 2A y equipo 2B. Y así cubrimos todos los ceros. Podemos ver que hay 4 líneas y tiene que haber una igualdad con el tamaño de la matriz, que es 4 por 4, así que podemos decir que este algoritmo está hecho de manera correcta. Ahora pasamos a la asignación. ¿Cómo asignamos? Empezamos por el equipo 3. ¿Por qué el equipo 3? Porque el equipo 3 tiene solo un 0. Luego pasamos al equipo 1. Como el equipo 1 no puede hacer el terreno A porque chocaría con el equipo 3, entonces se le da el terreno D. Y el equipo 2, en este ejercicio, como los dos pueden hacer los dos terrenos, le estamos dando el terreno B y el terreno C al equipo 2A y al equipo 2B respectivamente. Ahora, para concluir el ejercicio, en la tabla de principio vimos que el equipo 3 podía cosechar un máximo de 13 bolsas de café, el equipo 2A 13 igual, y bueno, todas esas cantidades suman 53. ¿Qué es ese 53? 53 es el número máximo de bolsas de café que se puede cosechar. Y ese sería la respuesta del ejercicio. Bueno, les voy a explicar un poco de lo que va a ser la parte del problema complejo, pero en realidad solo cambia un paso. Ya, en una empresa de marketing tiene disponible 4 líderes de proyecto para la asignación a 3 clientes. Encuentre la asignación de los líderes de proyecto a clientes de manera que minimice el tiempo total de terminación de todos los proyectos en días. ¿Cómo se muestra a continuación? Bien, acá tenemos la parte de lo que va a ser nuestra matriz. Esto de acá va a ser el cliente 1, 2, 3, líder. Este es líder Daniela, Nicole, María, Martín, pero como ven son 4, pero acá falta 1. Entonces, no está balanceada. El primer paso para hacer esto es verificar que nuestra matriz esté balanceada. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Vamos a agregar otra línea o columna para que se iguale. Pero a diferencia del otro ejercicio, cuando lo tenían como dato, acá no hay como dato. Entonces, lo que se hace es introducir ceros para que se pueda nivelar la matriz. Y sea una matriz de 4×4. Ya, el segundo paso es elegir el menor de cada fila o renglón, ¿ya? En este caso, el número es 0. Por tanto, esta resta se puede obviar. Solo en este caso, cuando se agrega otra columna o ya sea un renglón, se puede obviar el paso de la resta, pero solo en el segundo paso. Y después de ello, tenemos que elegir como tercer paso el menor de cada columna y de esta manera restarlo. Entonces va a quedar así. En el cuarto paso vamos a tachar todos los ceros con el menor número de líneas posibles. Acá sí o sí tienen que ser la mayor cantidad. No podemos tacharlo 1, 2, 3 y 4 y ya estaría resuelta la matriz. No, la mejor forma sería así, porque se puede tachar 4 ceros de una, y de este lado porque se podría tachar también 4 ceros de una. Esto de acá que ven es una intersección, es lo que mencionaba mi compañero. En esta intersección se suma, solo en esta intersección se suma. Ahorita les explico esa parte. Como quinto paso, tenemos que verificar si las líneas coinciden con el número de filas o columnas. En este caso solo hay 2 líneas y hay 4 columnas, entonces no coincide. Y tenemos que seguir haciendo lo de los pasos anteriores. Y tenemos que elegir el número menor que va a haber dentro de los que no están tachados. Buenos días, Lice. Buenos días, compañeros. Continuando con la resolución del ejercicio, tenemos el sexto paso. En este caso, se debe escoger el valor menor de los números que no están tachados. En este caso, llegaría a ser el número 1. Como séptimo paso, tenemos el valor encontrado se suma a las intersecciones. Al decir intersecciones, nos referimos a un número que está cruzado con 2 líneas.
El octavo paso llegaría a ser, el valor encontrado se debe restar a los que no tengan líneas. Y los que tienen una sola línea, estos mantienen su valor. Como es en este caso, abajo en el cuadro número 2 tenemos el 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2, 1 menos 1, 0, 4 menos 1, 3, 6 menos 1, 5, 2 menos 1, 1. Abajo, 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2. Y por donde está pasando solo una línea mantienen su valor, que en este caso se quedan 0, 0, 0. Y en la intersección se debe sumar el valor que habíamos hallado. En este caso sería 1, 0 más 1, 1. Teniendo al final el recuadro que está al lado derecho. Como noveno paso tenemos tachar todos los ceros con el menor número de líneas. En este caso llegaría a quedar así. La fila número 2 estaría tachada, la columna número 5 y la fila número 4, si no me equivoco. Como décimo paso, tenemos, como el número de líneas no coincide con el número de filas o columnas, no podemos asignar. ¿Eso qué significa? Significa que debemos seguir continuando con el ejercicio, que aún no finalizó. Como décimo primer paso, se escoge el valor menor de los números, que no están tachados. En este caso, nuevamente llegaría a ser el número 1, como está señalado. Después, tenemos el décimo segundo paso, que llegaría a ser el valor encontrado se suma a las intersecciones, como ya habíamos mencionado. Décimo tercer paso, tenemos el valor encontrado se debe restar a los que no tengan líneas, y los que tienen una sola línea mantienen su valor, como podemos observar en los cuadros siguientes. Mantienen su valor la fila número 2, la fila número 3 encontramos 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, 1 menos 1, 0, y el otro mantiene su valor 0. Después la siguiente fila mantiene su valor, excepto la intersección. Llegaría a sumarse nuevamente 1. 1 más 1, 2. Y la última fila llegaría a ser 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, y el siguiente mantendría su valor, teniendo así el recuadro, como pueden observar, en el lado derecho. Como décimo cuarto paso, tenemos que volver a tachar con el mínimo número de líneas. Como pueden observar, tenemos la tercera columna y la tercera fila, cuarta y quinta. Como el número de líneas coincide con el número de filas, eso significa que ya está resuelto, es decir, que ya podemos empezar a asignar. Bueno, como mi compañera dijo, ese es el paso de asignar, pero el problema está aquí en que solo se puede asignar un valor cuando una fila o columna tiene solo un 0. En este caso, la única fila o columna que tiene un solo 0 entre sus elementos es la fila número 1. Para este paso, se tiene que buscar posibles nuevas posibilidades o alternativas en base a esta tabla. Empezamos de la inicial, la primera tabla que nos muestra el único 0, ¿no? Ahora, lo que se tiene que hacer es empezar por donde tú quieras. En este ejemplo hemos empezado por Nicole. En la fila de Nicole existen 2 ceros. En la tercera columna vamos a asignarle un valor. Por lo tanto, el otro 0 ya no se toma en cuenta. En la tabla de al lado, hacemos totalmente lo contrario. No tomamos o asignamos la cuarta columna y no la tercera columna. Entonces, aquí es muy importante, cuando tú asignas un valor, ya no puede ser, o sea, tienes que tachar todos los ceros que existen en la fila o columna. En el caso de Nicole, en la cuarta columna se tacha ese 0 y también en su misma columna existe otro 0, por eso también se tacha. Ahora, una vez tachados, nos vamos a María Paz. En la primera columna asignamos ese valor, pero ya está tachado los otros valores. Para Martín, asignamos la cuarta columna y por ende tendríamos que tachar los otros ceros existentes. En la segunda opción se hace prácticamente lo mismo, pero si se dan cuenta, es buscar las alternativas. Si haces con un 0, borras el otro 0. No sé si me entienden. Una vez hecho eso, ya tenemos en cada fila o columna un solo 0.
Por ende, nos quedaría la respuesta que Daniela tuviera que hacer la asignación del trabajo en la columna 2 con 15, Nicole con 5, María Paz con 6. Esa sería una posible respuesta. La siguiente respuesta sería de Daniela con 15, María Paz con 3 y Martín con 8. Teniendo eso, nos daría un tiempo mínimo de 26 en la primera respuesta y un mínimo tiempo de 26 en la segunda respuesta. Eso nos dice que cualquiera de las dos respuestas puede ser óptima. Muy bien, en conclusión, este método del algoritmo húngaro es bastante simple de utilizar. Esa es una de sus ventajas porque solo son sumas, restas, elegir el mínimo o el máximo en el caso de maximizar, pero tiene también desventajas que son considerables y hay que tomar en cuenta. Tiene que ser una matriz sí o sí balanceada y de la misma forma se utiliza más que todo para una asignación y para minimizar, no tanto así para maximizar. Y como ven, no se puede asignar dos tareas a un mismo sujeto o pueden dividirse las tareas. Esa sería otra de sus desventajas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.